De contrabando, un martes 24 de marzo de 2020, que se fue colando, dice Serrat, de contrabando, igual que se nos van colando tantas cosas. Se nos ha colado el coronavirus por las fronteras, en un mundo abierto como el que tenemos, y hoy tenemos que lidiar con él, pero todo se va colando. Y vayan mis primeras palabras y... y mi saludo a alguien que cumple años hoy, le dije que lo iba a decir, pero me pide que no lo diga, así que no voy a decir, pero le voy a mandar un feliz cumpleaños para mi viejo y querido amigo. Él sabe y los demás no. Le doy los muy buenos días a Héctor Didío, nuestro operador, que hace posible que esto salga maravillosamente bien en todos los lugares. También a Daniel de Abrantes, con quien he hablado hace unos minutos, pero que está siguiendo el programa desde su casa y verá si participa o no, porque este es un programa que viene realmente muy fluido. De la misma manera que Daniel Pérez, que está absolutamente atento a que esto salga por Facebook y que usted también lo pueda encontrar en las redes, como corresponde a un programa de este tipo. Y también le damos los buenos días a todos aquellos que nos están escuchando a través de las aplicaciones, por los teléfonos o a lo largo y a lo ancho del país por internet. Le vamos a dar también los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1. Ahí la doctora y directora, las dos cosas. Doctora porque es abogada y directora porque es la directora de la Radio Fénix, Mónica Colunga. Una amiga que vive allí en ese lugar tan hermoso que es Corrientes. Y también le vamos a dar los muy buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, donde me han dicho que cada vez tiene más oyentes el programa. Esto me lo acaban de enviar, cada vez más oyentes. Y le vamos a dar, como siempre, un fuerte abrazo y los muy buenos días a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, nuestros amigos. Hoy, ¿a quiénes vamos a tener? Vamos a tener a Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que del tribunal que juzgó a las juntas militares de la dictadura militar. Con él vamos a recordar una cantidad de elementos, porque no es un testigo más. Ricardo Gil Lavedra es un protagonista y los vio desde el tribunal que juzgó a los miembros responsables de aquel golpe, de aquel latrocinio, de aquellas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de aquel terrorismo de Estado que se ejerció a partir del 24 de marzo de 1976. Después vamos a hablar con la diputada Laura Velasco, diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Laura, que lógicamente tiene un proyecto que atiende básicamente a la gente en situación de calle. Vamos a hablar de este y otros temas con él. También vamos a hablar con quien para mí es uno de los mejores economistas que tiene la República Argentina, que es Walter Graciano. Le vamos a preguntar un montón de cosas, porque realmente esta crisis sanitaria está repercutiendo muy duramente sobre la vida de los argentinos, sobre la situación humanitaria, sobre la situación social y sobre la situación económica. Así que muchas preguntas para Walter Graciano. Después vamos a estar hablando con Mario Kiektik sobre el socialismo creativo y qué propuestas da para este momento. También con Carlos Méndez, con quien seguimos día a día, semana a semana, qué es lo que está pasando en Chile, donde todo transitaba como para que el 26 de abril hubiera elecciones para que se confirmara la necesidad de una reforma convencional constituyente, y de pronto llegó el coronavirus. Así que tenemos un importantísimo programa, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a alguien que defiende, porque este va a ser un día donde el programa se va a definir por la verdad, la justicia, la memoria y el nunca más. Así que lo vamos a escuchar a León Gieco. La memoria, La memoria, ustedes saben que es difícil ejercerla, porque no todo puede estar guardado en nuestra memoria individual, como individuos. Sin embargo, a mí me ha tocado ser, un protagonista o un testigo, si ustedes quieren, porque yo milité en política desde 1971, de manera que entré cuando había una dictadura a la política,
sin grandes perspectivas. Después hubo una salida democrática transitoria, allí por 1973. En aquellos tiempos fui elegido presidente del Centro de Estudiantes. Participé en las juventudes políticas, y eso me permitió, lógicamente, un lugar muy cercano a el ámbito donde se tomaban las grandes resoluciones de la República Argentina. El golpe de Estado, ahora hay una nueva palabra que yo no la conocía, que se llama ucronía, que es qué hubiera pasado si tal cosa no hubiera ocurrido, ¿verdad? Esto que yo no conocía, que es una palabra nueva para mí, lógicamente que es un ejercicio de imaginación, si ustedes quieren. Pero en la República Argentina, si no hubiera habido golpe de Estado, se desataba el proceso electoral que estaba convocado para diciembre de 1976. Y hubiéramos evitado el golpe de Estado. Un gobierno democrático hubiera emergido, débil si se quiere por las circunstancias históricas que estaba atravesando el país en aquel entonces, pero seguramente un gobierno con respaldo popular hubiera tenido un crédito por parte de la sociedad y hubiera generado mejores condiciones de existencia para todos los argentinos. Por eso nosotros, quienes estábamos en aquel entonces en el socialismo argentino, en el socialismo fundado por Juan B. Justo, Alfredo Palacios, nosotros bregábamos por la defensa de las instituciones democráticas, por el respeto a la Constitución, por la continuidad del gobierno hasta que un presidente democrático reemplazara a Isabel Martínez de Perón. Lógicamente que no éramos afines al gobierno de Isabel Perón, pero queríamos que ese gobierno se mantuviera hasta tanto un presidente elegido por el voto democrático pudiera hacerse cargo de la situación en la Argentina. Pero no, se movieron grandes intereses. El golpe no se da en el vacío. Esto es importante. Esto es importante, lógicamente lo vamos a hablar un poquito también con el amigo Ricardo Gil Lavedra, pero al ser militante de tantos años, recuerdo perfectamente todos aquellos momentos. Recuerdo también todo lo que significó para la República Argentina la sucesión de golpes a partir del 6 de septiembre de 1930. Esos golpes de Estado, ¿qué fueron haciendo? Fueron mellando la confianza de los jóvenes en la vida democrática. Felizmente yo no estuve dentro de los jóvenes que perdió confianza en la vida democrática y pude mantenerme, y felizmente hay testimonio y hay suficiente documentación al respecto, pude mantenerme siempre en la defensa de la vida constitucional, institucional, democrática de nuestro país, con todo lo que eso representa desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano, ¿verdad? Entonces, aquel golpe que después vino otro golpe, y el golpe del 55, y el golpe del 62, y el golpe del 66, el golpe del 66 contra un hombre bueno como era Arturo Illia, generó la creencia de que no iba a haber resultado por el lado de la vía democrática. Y entonces hubo muchísimos jóvenes que a partir virtualmente del inicio de la década del 70 se masificaron en torno a la guerrilla, a la violencia, como forma de resolución de los problemas de la Argentina. Camino absolutamente equivocado que inició a su vez una espiral en el cual hubo primero una salida democrática que fue la que se votó el 11 de marzo de 1973, Cámpora y Solano Lima a la presidencia de la Nación, la asunción el 25 de mayo de 1973 por parte de Cámpora, un gobierno que duró apenas 59 días, una situación convulsionada desde la violencia, desde lo económico, desde lo social, desde la movilización popular, cargado de cosas y lógicamente que dejo de lado montañas de elementos que deberían ponerse en consideración, y la restitución del líder, el líder mayoritario de los argentinos, que era Juan Domingo Perón, que gana las elecciones de septiembre de 1973 casi con el 62% de los votos. Increíblemente algunas organizaciones pensaron que de todas maneras el poder de fuego que tenían las ponía en condiciones de debatir en igualdad de condiciones con quien realmente representaba a la inmensa mayoría de los argentinos. Error garrafal, que no vengo acá a pasarle facturas absolutamente a nadie. Y luego
la violencia de la ultraderecha, que se desplegó a mansalva. Cientos y cientos de militantes populares asesinados durante el gobierno constitucional, de manera que los muertos eran muchos ya antes del golpe de Estado del año 76. En ese mare magnum, en ese caldo de cultivo, se fueron abriendo también intereses geopolíticos, en un mundo bipolar como había en aquel momento, un Occidente y un Oriente, un Estados Unidos liderando una parte como vigía de Occidente y la Unión Soviética del otro lado, y el Plan Cóndor, la irrupción de los golpes de Estado en el Cono Sur y la ejecución a través del terrorismo de Estado, de los primeros indicios de lo que iba a ser el programa neoliberal, que era el de desmantelar todo el aparato estatal y todo el aparato de soberanía de los países de la periferia para que todos fueran satélites de un centro, de un centro que en aquel momento le llamábamos igual que hoy, que se llama imperialismo. Entonces se dio el golpe de Estado, el golpe de Estado se dio en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, el terror cundió en la República Argentina y se ejecutaron políticas nefastas que todavía al día de hoy estamos sufriendo. De manera que la coherencia de oponerse en términos democráticos a aquel golpe debe ser acompañada por la coherencia también de oponerse a su programa económico, a su programa social, a la destrucción del aparato productivo argentino, a la destrucción de la tecnología, la ciencia y la educación de la Argentina, que lamentablemente, años después, gobiernos democráticos continuaron la inmunda tarea que habían empezado en épocas de la dictadura militar. Así que bueno, vamos a ver si nos ponemos en contacto con Ricardo. ¿Vos decís que tenemos dificultades? Y claro, hoy Ricardo va a tener una enorme cantidad de requisitorias. Así que pasamos a un temita y seguimos avanzando. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que estamos en contacto con Mario Kiektik. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mario? Bien, bien. Aquí habíamos tratado de comunicarnos con Ricardo Gil Lavedra, pero no hemos tenido suerte, de manera que vamos a tratar de adelantar esto que estaba programado por un poquito más tarde con vos. Y me gustaría que le cuentes a los oyentes en qué estás pensando cuando hablas de socialismo creativo. Bueno, en realidad hoy me desperté no tan imbuido con la cuestión del socialismo creativo, que viste que venimos trabajando ya hace un tiempo, inclusive pasando los podcasts en el programa. Sí, sí. Que en el fondo el socialismo creativo es repensar la relación del hombre con su trabajo en el siglo XXI. Los grandes pensadores del socialismo, tuvieron que enfrentarse con un tipo de trabajo que era el agroindustrial y el industrial mismo, y el siglo XXI, todo eso, vamos a ver el final de todo eso, pero al mismo tiempo están emergiendo nuevas formas de producción, donde la relación del hombre con su producto sigue en crisis. Así que pensar el socialismo creativo en el fondo es pensar la relación del hombre con lo que hace, ¿no? Así en el fondo es con su arte, ¿viste? Cuando uno dice artesanía, tiene que ver con eso, con el arte y con sanarse con el arte, ¿no? Como volver, la idea del socialismo creativo es pensar un poco en volver a si querés, a lo artesanal, pero con las nuevas tecnologías distribuidas. Todos tenemos acceso, o deberíamos tener, mejor dicho, acceso a las nuevas herramientas de la cuarta revolución industrial y hacernos responsables en relación a estas nuevas herramientas. Pero nada, en realidad hoy me despabilé con otra idea que está relacionada con esto, que es más bien los tapones que tiene el socialismo creativo, ¿no? Las dificultades para avanzar, ¿no? Ajá. Así que Bueno, ahora respecto a lo anterior que dijiste,
Está claro que la humanidad está en capacidad de producir incluso más de lo que necesita si pudiéramos prescindir los seres humanos de una cantidad de elementos que no son imprescindibles, si fuéramos un poquito más austeros. Ujú. Al tiempo que eso también sería agradecido por una naturaleza a la cual estamos exprimiendo a una velocidad mayor a la capacidad que tiene la propia naturaleza de recrear suelos, de recrear biodiversidad, de recrear todos los elementos que hacen a la vida, con lo cual creo yo que también el tema del socialismo creativo tiene que estar absolutamente vinculado al compromiso de defensa de la vida sobre el planeta. Claro, exactamente. Y bueno, un poco en eso estaba pensando. En realidad, al principio, a la mañana escuché a uno de estos voceros de las élites, del Círculo Rojo, hablando de como un nuevo concepto que están tratando de instalar, que es el de coyuntura crítica, ¿no es cierto? Coyuntura crítica es decir, esta pandemia nos lleva a una coyuntura crítica, donde va a haber cambios, ¿no? Bueno, ok, Ujú. parece interesante. Y luego, después de eso, lo que escucho que plantean es que las grandes familias, eh, los de más de $1.000 millones, digamos, que son unas cuantas, están haciendo una colecta y nos van a regalar al resto, que somos el 99,9% de la población de Argentina, $100 millones para colaborar con esta pandemia. Mm. Lo cual, en un punto, digamos, uno escucha lo de Tinelli yéndose excluyéndose en un lugar especial. Está bien, bueno, Vicentín que se lleva su mucama en el baúl, bueno, son cuestiones menores, ¿no? Mm. Pero lo de coyuntura crítica, digamos, alude también a cosas que están, lo tenemos a Bolsonaro muy cerca nuestro diciendo, bueno, esto es una gripe común, el vicegobernador de Texas diciendo, vayan, agárrense la gripe y los que tengan que morir, que mueran, ¿no? Porque hay que salvar la producción, hay que salvar la economía. Digamos, como que la coyuntura realmente es un momento de giro, un momento de articulación, de inflexión, donde las cosas se mueven para un lado o para el otro, pero ojo que se pueden mover para lados jodidos, ¿no? Y sí. Eh, por ejemplo, las grandes epidemias de la Edad Media terminaron produciendo culpables, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión antisemita surge a partir de unas epidemias. La idea de las brujas, ¿no? Sí. Como la maldición de las brujas también viene de una epidemia. Aunque también podemos ver que todo el sistema de científico de cloacas también surge después del cólera en Inglaterra. Es decir, sí, efectivamente es una coyuntura crítica, pero vamos a tener que tirar para un lado, porque va a haber otros tirando para el otro lado. Entonces, creo que es interesante que las élites estén planteando que hay una coyuntura crítica y que nosotros digamos, sí, hay una coyuntura crítica, acá venimos nosotros a tirar para el lado que corresponde, ¿no es cierto? Así que bueno, Así es. eh, Así es porque las crisis se dice que lógicamente todas las crisis tienen un costo, costo humano, costo social, costo económico, a veces costos edilicios, por ejemplo, cuando son terremotos o huracanes, ¿no? Siempre tienen un costo, pero siempre eh, abren los ojos frente a una realidad que no estábamos viendo y nos generan oportunidades. El problema es si realmente queremos abrir los ojos y observar cómo podemos salir mejores de una uh-huh, crisis. Yo tengo mis dudas, yo creo que hay un sector muy grande que está actuando sobre la crisis, básicamente para que después de ella nada haya cambiado. Creo que uh-huh, toda crisis conlleva un aspecto conservador en el cual todos deberíamos estar de acuerdo, que es conservar la vida de todas las personas que podamos preservar la vida, que había que preservar los bienes, todos los bienes que podamos preservar, pero al tiempo que algunos dicen hasta ahí llegamos, nosotros diríamos, bueno, pero aprovechemos para dar un salto hacia adelante, que me parece que es
lo que deberíamos aprovechar en un marco donde los valores con los cuales vino funcionando la sociedad, donde la panza era reina y el dinero es Dios, parece que el dinero tampoco te cubre de los maleficios de vivir en una sociedad que se cae a pedazos. Sí, es verdad, con la salvedad que uno podría hacer que contando con recursos suficientes, las personas hoy en día pueden salvar su vida. De hecho, hay, bueno, uno puede revisar en las noticias personas que se han comprado respiradores para tener por las dudas en su casa, ¿no es cierto? Pero hay que poder comprárselo. Sí. Los anticuerpos monoclonales, que son la solución, digamos, para esto, si uno dispone de un laboratorio, que una familia que tiene $1.000 millones puede disponer de un laboratorio y fabricarse anticuerpos monoclonales para tomarse esto realmente a la ligera, porque si tenés un laboratorio que te produce tus propios anticuerpos y te los inyecta, listo, cuando entra el virus, ya van los anticuerpos, se lo comen, se genera la inmunidad y listo, no tenés tu vida asegurada. Entonces, comparto lo que decís, digamos, pero a la vez eso me lleva a pensar la cuestión de la desigualdad como, bueno, tenemos muchas pruebas de que la cosa se ha recalentado, no solo en Sudamérica, ¿no? Con todos los terremotos sociales que hemos tenido recientemente, en el sudeste asiático, en la misma Europa, y todo esto se puede catalizar ahora en este momento. Yo lo estaba escuchando hace un rato al mismísimo Massa diciendo que bueno, hay que replantear el consenso de Washington. Argentina tiene que tomar otra posición. A ver, lo estamos diciendo desde el 90 y pico estamos planteando esto. Bueno, en buena hora que Massa está en un lugar encumbrado, ¿no? Está Sí, claro. diciendo esto. Que de alguna manera señala realmente es una coyuntura, y es una coyuntura efectivamente crítica, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, no sé si ya lo tenés a los invitados importantes o alargo un poco, eso decime vos, Mario. No, ya vamos, no creo que ahora me pueda comunicar con Ricardo porque ya en poquitos minutos ya estoy hablando con Laura, así que Laura Velasco, y Sí. todos los invitados son igual de importantes. Algunos tienen más nombre y como hoy justamente es un día muy particular porque justo el programa cayó un martes 24 de marzo al cumplirse los 44 años del golpe de Estado de 1976, era muy interesante escuchar la voz de uno de los jueces de aquel tribunal. Seguramente hay mucha gente que lo está llamando y incluso hay acá oyentes que me están diciendo que piensan que colapsó Internet, vaya a saber dónde colapsó, cómo colapsó, si es correcto o no. Y las comunicaciones, lógicamente, se pueden complicar, sobre todo en un momento en que todo el mundo está en la casa y todo el mundo está utilizando el mismo servicio. Pero con Ricardo seguramente hablaremos la semana que viene. No, yo te diría que vayas pensando en cómo cerrás la idea para que los oyentes tengan una idea acerca de qué es lo que le querés transmitir desde tu propio pensamiento. Bien. Bueno, viste, las cosas generalmente terminan como empiezan. Yo me sentía ofendido con esta supuesta donación de los $100 millones que va a hacer la élite argentina, nos va a donar. Uh-huh. Entonces me puse a hacer cuentas, estuve revisando varias fuentes, y gracias a esta idea de Bernstein, ¿no? de esta donación, y anduve más o menos sumando y promediando, y encontré que si sumás a los Roca, a los Bulgeroni, a los Pérez Compán, a los Pérez, Eurnequian, Huerten, Sigman, Bagó, Remers, al amigo Alperín, a Quintanilla y a Britos, que digamos, bueno, podríamos decir, estos son los que tenían en mi cabeza que podían los más ser ricos. las familias que más podrían colaborar. Uh-huh. Bueno, yo les conté más o menos
puede variar, y todos sabemos cuando tenés 30.000 millones de dólares, a la vez son 5.000 y a la vez son 80.000, porque el capital es en realidad un sistema de relaciones más que algo en sí mismo, ¿no? Pero estamos más o menos en los 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, ¿vamos a esperar que nos den 100 millones o vamos a hacer algo? Porque quizás lo podemos extender en otro programa, pero ¿cómo se construyeron esas cantidades de capital? Todos sabemos que en un punto no han sido tan santas, y por otro lado serán legales, etcétera, pero en otro lado podemos ver que el tema del extractivismo ha sido como el núcleo de todo eso. Bueno, yo que te ha sido diría... distinto en el siglo XVIII, distinto en el siglo XIX, pero bueno, realmente a lo mejor en vez de esperar que nos donen 100 millones, podemos pensar con un poquito de más fuerza, digamos, que podemos hacer con los 30.000 millones. Yo no digo nada, no digo que vayamos a sacarle la guita, pero digamos, al menos pensarlo nosotros, ¿no? Bueno, me gustaría cerrar con eso, y si querés después lo extendemos en algún otro momento. Bueno, perfecto. Nos quedamos pensando qué se puede pensar en esos 30.000 millones de dólares que sumarían unas pocas familias que son las más ricas de la Argentina, y que en general algún dinero puede estar enmarcado, digamos, dentro de las reglas del juego, que nunca son muy morales, pero en algunos casos son todavía aún más inmorales, porque el extractivismo al que te referís en algunos casos está referido a la naturaleza y en otro a las riquezas del propio Estado, que son el fruto del trabajo de millones de seres humanos que vivimos en este país. Pero queda la cuestión para la próxima, Mario. Dale. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chau. Bueno, aquí hemos hablado con el doctor Mario Kiektik. Él es psiquiatra y también un pensador que nos aporta sus reflexiones, porque efectivamente hay, como en todo en la vida, hay siempre un tiempo de reflexión, un tiempo de aprendizaje, y también después hay un tiempo de acción, ¿verdad? Hay un tiempo donde lo que uno ha aprendido lo tiene que aplicar. Uno tiene que aprender toda la vida y toda la vida tiene que aplicar. A eso algunos le llaman praxis, Se va de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, y de la teoría más elevado se vuelve a una práctica superior. Y bueno, todas puntas de reflexión que tienen que ver con, como decíamos, un día absolutamente particular, porque está cruzado por una fecha que ha dejado su secuela, la del 24 de marzo de 1976, que todavía tiene una enorme carga simbólica, que después de 26 años de observar enormes movilizaciones, en las que he participado en todas, junto con mis compañeros y con miles y miles y miles de personas, esta vez no se hace, porque además estamos cruzados nada menos que por esta pandemia, que por otra parte es una pandemia que cuando empiece a ceder la parte sanitaria, la parte de salud, va a dar lugar a muchas reflexiones sobre el origen, si es una cuestión biológica, si es una cuestión artificial, en fin, cuestiones todas para reflexionar y para actuar. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y ya estamos en contacto con Laura Velasco, diputada de la ciudad de Buenos Aires, preside la Comisión de la Mujer, es miembro de la Comisión de Salud y presentó un proyecto por la gente en situación de calle. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Bueno, un gusto charlar contigo. Lo mismo. Laura, no vamos a describir lo que todos vemos, que es que estamos en el marco de una crisis sanitaria con connotaciones sociales, económicas, básicamente humanitarias, tremenda, sobre todo para los más desprotegidos, los más vulnerables. Y entre estos grupos vulnerables observamos a la gente en situación de calle. Vos has tenido una iniciativa, ¿por qué no nos contás
cuál es la situación en la cual está esta gente, cuánta gente hay en estas condiciones y de qué se trata tu propuesta. Sí, Mario, mira, primero saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Hoy, 24 de marzo, nosotros decimos que la memoria es solidaridad movilizada, y creo que justamente es un día donde no nos vamos a encontrar en la calle, pero nos tenemos que encontrar fortaleciéndonos como sociedad en una cantidad de valores que tienen que ver mucho con esos 30.000 y también con la lucha de las madres y las abuelas. Y esto quiere decir que ante una situación tan excepcional como en la que nos encontramos hoy, ante esta pandemia mundial, pero también en la Argentina, en el marco de una crisis social y económica muy profunda, tenemos que pensar en dos sentidos: pensar solidariamente para cuidarnos todos. Por eso, como dijo nuestro presidente, hay que quedarse en casa, hay que tratar de amesetar el proceso de contagio de modo tal que podamos salvar vidas, que podamos encontrarnos en mejores condiciones de enfrentar esta pandemia, pero a su vez nos encuentra con la necesidad de atender a aquellas personas que están en riesgo y que hoy en la Argentina se encuentran mucho más vulnerables y desprotegidas para afrontar esta situación. A su vez que tenemos que afrontar la pandemia, tenemos que afrontar el problema estructural que tenemos de hambre, de pobreza, de indigencia. En particular, justamente uno de los sectores que están más golpeados son las personas en situación de calle. Por supuesto que aquellas recomendaciones que se plantean para el conjunto de la ciudadanía, que es quédense en su casa, que es higienícense con agua y jabón, bueno, la gente que está en situación de calle no lo puede hacer. El 25% de esa población son personas adultas mayores. Enorme porcentaje de esa población tiene afecciones de salud respiratorias, renales, cardíacas. Nos encontramos también con familias que están con niños o bebés, niñas muy pequeños. Entonces, esta población de riesgo tiene que tener una respuesta particular. En la Ciudad de Buenos Aires sabemos que son más de 7.200 personas que están en situación de calle. Y bueno, justamente hemos planteado desde el bloque del Frente de Todas, de Todos, hemos planteado un proyecto de emergencia. Yo lo trabajé particularmente con la legisladora Cecilia Segura y también con aportes de otros compañeros, y lo que hicimos fue plantear una cantidad de medidas excepcionales. En una parte ya se estarían cumpliendo, vamos a irlo monitoreando, que se adelante el operativo frío es una de ellas, de modo que grandes ¿Qué es eso? espacios... Mira, en el operativo frío es que en la Ciudad de Buenos Aires, por fuera de los dispositivos que albergan a las personas en situación de calle, en Parque Chacabuco, en Parque Avellaneda, en el Parque Pereira, o sea que son grandes polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires, se abren para albergar a personas en situación de calle, destinándoles un techo, destinándoles una cama, destinándoles agua y elementos de higiene y un plato de comida. Esto es fundamental. Por otra parte, lo que planteamos también es que los dispositivos que existen todo el año estén abiertos 24 horas, sean integrales, es decir, que atiendan a las necesidades que plantean las familias y que muchas veces no están cumpliendo estos dispositivos con lo que plantea la ley 3.706. Otra de las cuestiones que planteamos, como lo dice también la ley, no es solamente atender a la gente que está en calle efectiva, sino que está en riesgo de calle. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos cerca de 200 desalojos que tienen sentencia firme y serían familias que pueden quedar en la calle. Entonces decimos que se suspendan esos desalojos, que no se avance con dejar a más gente en situación de calle. Correcto. Entonces, si cada una de estas medidas tienen cumplimiento, bueno, vamos a estar en mejores condiciones para esta población vulnerada y para el conjunto de enfrentar la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y cómo estás vos, que tenés por lo menos un lugar de privilegio para ver la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo estás viendo
que se está preparando con su infraestructura hospitalaria, sanitaria, de salas, para recibir lo que sería dentro de, vaya a saber, si 2, 3 o 4 semanas, el punto más crítico de esta pandemia, donde se van a necesitar muchas camas, muchos respiradores, mucho personal, mucho material, digamos, para trabajar. ¿Estás viendo que lo están haciendo bien? ¿Qué estás notando? Mira, Mario, como vos, yo además de presidir la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura, integro la Comisión de Espacio Público y la de Salud. Y justamente en la Comisión de Salud tuvimos hace muy poquitos días la posibilidad de tener un diálogo con autoridades del Ministerio y hacerles varias preguntas. Yo puntualmente trabajé justamente sobre consultar acerca de la población que está en situación de calle, también en relación con las escuelas y, los comedores escolares y los comedores comunitarios, cómo se va a proveer la alimentación, porque hay una buena parte de la población que sabemos que si no sale todos los días a hacer su changa no tiene garantizado un ingreso fijo y no tiene garantizado el alimento. Correcto. Y que además, si esta población está expuesta al virus, va a estar en peores condiciones porque estamos hablando muchas veces de niños, niñas y adolescentes que están malnutridos. Ahora, en relación con el sistema de salud, que era otra de las cuestiones que conversábamos con las autoridades del Ministerio, ellos lo que nos decían es que están incrementando la cantidad de camas, inclusive de terapia intermedia que se está equipando para que pueda cumplir las veces de terapia intensiva, que se están adquiriendo más respiradores, que se está convocando a profesionales de la salud que estuvieran jubilados o también a estudiantes. Ajá. Entonces, se está trabajando para que el momento del pico, que probablemente sea dentro de un mes, nos encuentre mucho más preparados para afrontar esa situación. Por supuesto que el amesetamiento, lo que decíamos antes, tiene que ver con que si bajamos la cantidad de contagios que se den a la vez, estamos disminuyendo también la cantidad de atención más intensiva y el sistema de salud va a poder dar mejor respuesta. Pero la verdad es que nos parece que hay algo que planteó nuestro presidente, que fue muy importante y que es muy importante, y que es trabajar con los ejecutivos de las distintas provincias, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta. Y la verdad que nosotros como legisladores, a mí me ha tocado, presentar proyectos, interpelar, haciéndome cargo de los compromisos con los sectores populares y con las organizaciones que trabajan en relación con estos sectores más vulnerados, para que se atiendan estas demandas desde un lugar muy colaborativo. Incluso en mi caso, que soy querellante en una causa vinculada a personas en situación de calle y paradores, hice una presentación también, pero desde este lugar, ¿no? Desde un lugar, atendamos a esta población, ¿qué vamos a hacer? Informen, acercamos propuestas, como lo decíamos recién con el proyecto de emergencia, estamos a disposición, vamos a monitorear que se cumpla con esto. Me parece que eso es lo que nos exige también la circunstancia. Sí, muy, muy bien. Sí, yo creo que en general la dirigencia política en la Argentina, que ha recompuesto su imagen frente al conjunto de la población, ha abordado esta crisis sanitaria desde un lugar muy interesante, porque ha logrado superar diferencias, en fin, una cantidad de distancias que hubieran impedido poder articular un accionar eficiente para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, el tema del área metropolitana hace que uno no pueda distinguir con mucha claridad entre cada uno de los distritos del Gran Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Y si bien hoy restringen los accesos a la ciudad, es evidente que esto tampoco se va a poder prorrogar de manera indefinida. Hay un tema que es muy preocupante en toda el área metropolitana, que es, por un lado está la gente en situación de calle, están los mayores, nuestros abuelos, pero también están los sectores hacinados. Es decir,
una cantidad de barrios, de villas miserias, de viviendas precarias, donde la gente se amontona en lugares muy pequeños, con escasos servicios, con posibilidades casi nulas de cumplir con todas estas recomendaciones que la mayoría sí podemos cumplir. ¿No sentís que habría que hacer algo respecto a la gente que está justamente en estas condiciones? Sí, tal cual, Mario, porque de hecho tenemos que pensar primero que acá en la ciudad, bueno, o sea, dentro del AMBA tenemos la zona más compleja, dicen que el 70% hoy todavía de los casos los tenemos acá. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente el 40%, es decir, que tenemos concentrado en un territorio reducido una cantidad importante de casos en relación con lo que sería el promedio nacional. Por otra parte, es una ciudad donde, como vos bien recordás, tenemos relevados según Censo Popular 7.200 personas en calle con las que, bueno, hay que rápidamente actuar para protegerlas y para proteger al conjunto. Tenemos a su vez en la Ciudad de Buenos Aires una población que es muy envejecida. Hay muchos adultos y adultas mayores en esta ciudad, entonces también esa es población de riesgo. Y otra de las cuestiones fundamentales a atender es, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, en el conurbano, bueno, ¿qué pasa con la población que está en los barrios populares, que está en las villas y asentamientos? Porque justamente en las casas, en los barrios, hay hacinamiento, por una parte, entonces las condiciones, muchas veces no hay agua potable, o sea, las condiciones no son las adecuadas para evitar el contagio, pero además, cuando no está garantizado el alimento, cuando no está garantizado el ingreso diario, cuando muchas de las personas viven de changas, viven en cooperativas que han parado su capacidad de trabajo, bueno, nos encontramos con que esa población necesita salir para garantizar el pan de cada día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde las organizaciones sociales, comprometidas con un trabajo comunitario, en mi caso, bueno, mis compañeros de Somos Barrios de Pie, pero articuladamente con el Estado, bueno, por una parte sostener los comedores comunitarios, muchísimas compañeras están, por supuesto, cuidando las condiciones de higiene, con lavandina, con barbijos. Hoy a la tarde voy a ir a visitar un comedor y a felicitar a las compañeras por su tarea, porque todos los días se sigue sosteniendo esto, porque muchísimas familias no tienen garantizada la comida. Por ahora son viandas, se está pensando también en fortalecer lo que es la entrega de bolsones para que cada familia cocine en su casa. Ahora, otra de las cuestiones que se están pensando son pequeños emprendimientos de arreglos, de albañilería, de desmalezamiento, de distintas tareas que se puedan hacer en el barrio, pensando en este sentido de la casa es el barrio, y que garantice que las cooperativas tengan algún ingreso. A su vez que, ayer hizo un anuncio muy importante el presidente en relación con todas las personas que son monotributistas, que hoy ven parada su actividad económica, también puedan tener un ingreso excepcional para poder adquirir, comprar los alimentos y poder garantizar el sustento diario, ¿no? Me parece que estas cuestiones son muy importantes, que tenemos que pensar permanentemente en nuestro país en estos dos sentidos, en el sentido de cuidarnos de la pandemia y a su vez cómo paliamos el hambre, la crisis económica y social estructural que tenemos, en la que hoy esta pandemia se está desarrollando, porque si no hay muchísimas familias que solamente con decirles quédense en su casa no les damos una respuesta, porque si están en su casa y no tienen para comer o están hacinados o están sin agua, de esa manera no lo podemos resolver. Necesitamos ahí, con muchos cuidados, fortalecer los lazos de solidaridad con la militancia social en los barrios. Te hago la última pregunta. ¿No pensás que este es un momento... Acá mira, con el tema de la crisis del coronavirus, se va a agudizar dos problemas. Uno, que la torta en general de la Argentina, lo que le llamamos Producto Bruto Interno o riqueza, o el pan del que nos alimentamos cada día en términos simbólicos, se va a achicar. Esto es una realidad, es decir, vamos a tener un Producto Bruto más pequeño. Al tiempo
que la propia crisis hace que haya una transferencia de ingresos de determinados sectores a otros. ¿No te parece que este es un momento adecuado para implementar un ingreso básico universal o lo que otros llaman renta ciudadana u otros llaman sueldo básico universal de manera permanente para garantizarle a cada una de las personas en el marco de una mayor tranquilidad y no a modo circunstancial, sino en términos de generar un ingreso sólido, permanente para el 100% de la población? ¿No te parece que es una gran oportunidad para implementar un ingreso de esta naturaleza? Yo creo que es una buena propuesta, que hay que analizar las condiciones económicas del país, porque bueno, estamos renegociando la deuda, estamos todavía con muchas indefiniciones, pero me parece que hay claramente una intención por parte de nuestro gobierno de poder acompañar en esta crisis a quienes más sufren, ¿no? Para ponerlo muy claro, blanco sobre negro, lo que intentaba hacer ayer Bolsonaro de garantizar a las empresas que pudieran suspender a los trabajadores y no pagarles los sueldos por 4 meses, ¿no? Poniendo ahí claramente, además de la cantidad de cosas que se están haciendo hoy mal en Brasil en relación con cómo se está abordando esta crisis, bueno, expresó claramente su preocupación por cuidar los ingresos de las empresas multinacionales. Me parece que acá lo que está mostrando nuestro gobierno es claramente una opción por los que peor la están pasando, por los más pobres, por las más pobres, por los sectores de trabajadores y trabajadoras que ven claramente afectado su ingreso y su condición de vida, que ya venía muy deteriorado. Me parece que esto es muy importante, que es una clara señal política de proyecto de país que se quiere construir, y me parece que esta situación tan difícil que estamos atravesando creo que nos brinda una oportunidad de seguir fortaleciendo cuáles son las prioridades que tenemos que tener como país, y en esto creo que justamente las empresas tienen que mostrar todo lo contrario, tienen que mostrar que tienen espalda, como no lo tienen muchos ciudadanos y ciudadanas, para afrontar esta crisis. Las grandes empresas, o sea, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con el pago de los servicios? Hasta ahora se garantizó que no se corten cuando se dejan de pagar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Me parece que hay algunos países que están mostrando también en esto un horizonte. Tenemos que ver, bueno, también las grandes empresas alimenticias podrían estar haciendo donaciones, porque hay un problema ahí también en poder garantizar la alimentación, los bolsones, las raciones para los comedores comunitarios y escolares, y tal vez hoy los ministerios no tienen todos esos recursos garantizados o para distribuirlos rápidamente. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos que buscar que aquellos que más tienen y que mejor la han pasado en los últimos años hagan un gesto que obviamente va a ser en parte va a ser por propia voluntad y en parte va a ser porque el Estado tiene que ordenar esas prioridades. Bueno, Laura, ha sido muy clara, te agradezco mucho la participación en el programa y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, y creo que bueno, si algo se tiene que reforzar hoy es nuestros valores como sociedad, para mostrarnos solidarios entre todos, pensar en el conjunto, pensar sobre todo en los que peor la están pasando, para que esta crisis nos encuentre unidos, nos encuentre fortalecidos como sociedad, y de esa manera seguramente la vamos a poder afrontar muchísimo mejor. Que así sea. Te mandamos un beso y muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, hemos hablado con la diputada Laura Velasco. Aquí me manda Ricardo Gilavedra, que ha tenido un temita de salud por el cual no nos pudo atender. No estaba
en la casa y no estaba disponible, de manera que, bueno, le dije que por ahí, que se mejorara, que por ahí podríamos volver a hablar la semana próxima. Ahora vamos a ir a la tanda de la radio y seguidamente vamos a estar hablando con nuestro amigo, uno de los mejores economistas de la Argentina. Cuando digo nuestro amigo, lo digo en términos radiales, porque yo no es que sea amigo de Walter Graciano, simplemente que me parece que es uno de los mejores analistas que tenemos en la República Argentina, y lo podemos aprovechar nada menos que en este programa La Brújula. Vamos a la tanda y después volvemos con Walter Graciano. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y, como ya lo habíamos anticipado, estamos en contacto con Walter Graciano. Walter, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, y nuevamente un gusto poder contactarme contigo, porque ya te lo he dicho y te considero, desde mi punto de vista, uno de los mejores analistas que tiene la economía argentina. Yo te voy a ir de un poquito de lo general... Eso es muy amable. Pero es la verdad. Voy a ir un poquito de lo general a lo particular, si te parece. Sí. Mi primera pregunta tiene que ver sobre el rol del Estado. Es decir, nosotros hemos observado a lo largo casi de décadas vituperar, decir de todo respecto del Estado, claro, y hasta decir que debería desaparecer el Estado. Sí. Limitar sus funciones a la mínima expresión. Sí. Si lo hubiéramos hecho, ¿ahora qué haríamos? Porque es obvio que acá el Estado va a tener que encargarse, quizá con emisión monetaria, de muchas cuestiones que si hubiéramos reducido el Estado a su mínima expresión sería imposible hacerlo. Así es. ¿Y qué te parece? ¿A qué obedecía algo tan absurdo pero que se sostuvo durante tanto tiempo, aunque ahora están en silencio o simulando que respaldan las acciones del gobierno? ¿A qué obedecería esa doctrina que tantos medios de comunicación tuvo a disposición? Es una buena pregunta, porque habría que rastrear cómo viven los comunicadores que en los últimos 10 años, porque uno ya sabe, hubo una camada de comunicadores que fue muy conocida en los 90, sí, que uno ya sabía cuáles eran, de dónde venían sus ingresos. Sus ingresos provenían generalmente de consultoría con el Fondo Monetario, consultoría con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con algunas empresas muy emparentadas con el liberalismo en Argentina. Uh-huh. No quiero dar nombres, pero cuando uno recuerda economistas de la década del 90, muchos de ellos venían por ahí. Incluso Cavallo financió con dinero público a una consultora que hoy todavía existe, de las más grandes, con consultorías en las que le pagaba muchísimo más de lo que valía a precio de mercado. Era un subsidio encubierto para que los economistas, los dos de esa consultora, fueran leves con la convertibilidad cuando ésta se estaba cayendo. Pero en los últimos 10 años surgió una camada de economistas que está, los libertarios concretamente, sí, que ha invadido los medios de comunicación, por lo menos los audiovisuales, también los escritos, porque muchos de ellos escriben artículos en varios diarios. A mí me gustaría saber de dónde viene el dinero con lo que lo hacen, porque acá ya no hay consultoría del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID, y tampoco está el ministro, no estaba la gente de Macri financiándolo, porque de hecho hablaban pestes de la política económica de Macri, y tampoco está el actual gobierno, mucho menos dándoles plata. Entonces, ¿cómo es que salen a hablar tan libremente de reducir a cero el papel del Estado y decir que la moneda argentina poco menos que es un excremento, que es la palabra que usan algunos de ellos? Sí. ¿De dónde sale la plata con la que esta gente vive? Porque no tienen muchas empresas a las cuales
ser consultor, y son como 10, 15 tipos. Claro. No son dos. Se coordinan sus apariciones en diferentes programas, aparecen prácticamente cuando quieren. Y es muy llamativo esto. De algún lado viene el financiamiento, pero no pude todavía tener yo tengo una sospecha, pero es solo una sospecha, por eso no lo voy a decir. Está bien, pero también dejas la inquietud y bueno, creo que también en alguno de nuestros oyentes va a quedar la inquietud de dónde sale el dinero por el cual esta gente permanentemente dice esas cosas que Pero llegado... Son 10 tipos que son amigos entre sí. Los 10 estaban encolumnados atrás de la campaña por José Luis Esper, que es un gran tipo, yo lo conozco, me parece muy respetable, pero los que lo apoyaban, ¿de dónde, cómo es que viven? Y bueno, nos quedará la incógnita. Hoy sabemos, exacto. Hoy sabemos que el Estado tiene que cumplir un rol y sin el cual hoy realmente estaríamos, como dicen los chicos, en el horno. Claro, mirá Estados Unidos, acaban de ponerse de acuerdo, o por lo menos están haciendo los últimos toques a un paquete fiscal que algunos dicen que es $1 trillón y otros 2, depende que se tome o no dentro del paquete. Eso sería una cifra sin precedentes. Está bien que es para varios años, no es una cuestión que sea $2 trillones hoy, no. El FED acaba de anunciar ayer medidas que no anunció ni siquiera en la crisis del 2008 de Lehman Brothers, ni siquiera en aquella época el FED fue tan expansivo como lo es ahora, anunciando que las compras de bonos que va a realizar son ilimitadas. Le había puesto un techo de $700.000 millones hace 2 semanas y ahora resulta que va a emitir sin límite. Incluye dentro de los activos que va a comprar con emisión, bonos corporativos que antes no figuraban, e incluso genera líneas de crédito para empresas medianas y pequeñas, cosa que jamás el FED antes se había metido a financiar esto. ¿Por qué? Porque teme que se caiga el crédito en el sector privado como un piano por el balcón, porque es muy fácil de entender lo que puede pasar. Cuando uno ve que las cotizaciones se destruyeron en Estados Unidos y alcanzaron valores abismales, lo primero que teme un banquero es que los fondos que tenían esos papeles no puedan pagar. Y como todo el mundo sabe dentro del mercado quiénes son esos fondos, se les corta el crédito. Al cortarse el crédito fuerzan más ventas, pero en las ventas arrastran a las propias empresas cuyas acciones venden. Porque son empresas que empiezan a no tener ninguna vía de financiamiento en el momento en que sus acciones se desploman. Entonces así se genera todo un mecanismo con el cual de fondos especulativos se traslada al sector real, a las empresas reales, y las empresas lo trasladan a sus trabajadores, que los tienen que despedir preventivamente porque no tienen manera alguna de poder garantizarle un sueldo durante varios meses. Entonces, Estados Unidos es un país donde la especulación es parte funcional del sistema. Cuando todo anda bien, la especulación ayuda a que todo el mundo gane más. Ahora, cuando todo anda mal, la especulación derrumba todo en 2 minutos. El FED entonces lo que está intentando es inundar de dólares la plaza. De hecho, redujo los encajes hace 15 días a 0. Estados Unidos no tiene encajes en los depósitos bancarios, lo cual también es un riesgo, claro está. Sí. Y además inauguró líneas de crédito con otros bancos centrales, no figura el argentino porque no aplica, pero sí, por ejemplo, el brasilero, con líneas de crédito para que tengan dólares suficientes para vender en el mercado en el caso de que el dólar se aprecie mucho. Con lo cual, la corrida hacia lo seguro, que es la corrida básicamente hacia el dólar y hacia el yen, se disipa un poco por todas estas medidas simultáneas, pero no les alcanzan los días para tomar medidas que rápidamente les resultan insuficientes, porque fíjate que
la mitad de lo que te dije ahora, el FED lo encaró hace 15 días y los mercados se siguieron derrumbando exactamente igual. Claro. Y yo temo que la medida de ayer, que es revolucionaria en el sentido de que están prometiendo emisión sin límite, también resulte escasa o resulte poco dentro de pocos días si el virus no empieza a dar algunas señales de empezar a desaparecer. Qué panorama, ¿no? Claro, porque más allá de que prometan emitir casi descontroladamente, el tema es que en la práctica hay limitantes para poder hacerlo. Vos no todo el tiempo tenés bonos para comprar que apliquen para estar dentro de tu cartera de activos. No es que podés emitir como se hacía en Argentina descontroladamente. En Estados Unidos, para comprar un activo, el activo tiene que calificar, no es que podés comprar cualquier activo. Un activo de menos de triple B es un activo que no está en investment grade y por lo tanto pueden no comprarlo el FED ni ninguno de los bancos que con líneas de crédito del FED quiera operar con activos de riesgo. Claro. Y ahora, esto devino lógicamente de este cisne negro que fue este virus. ¿A qué atribuís vos que da la impresión de que más allá digamos, de especulaciones, de información, de ganadores y perdedores, da la impresión de que China termina controlando la situación y donde se descontrola es en Estados Unidos? Es totalmente raro. O sea, como, digamos, ojalá lo de China sea cierto, porque si lo de China es cierto, lo que significa es que esto tiene una seria chance de encontrar un final rápido. Esta crisis de salud se podría revertir relativamente rápido y relativamente con pocos muertos. Claro. Si lo de China es cierto. Ahora, ¿es cierto que China no tiene ni un solo contagio más? O sea, yo cuando dieron la noticia esa me llamó la atención poderosamente, porque digo, pero ¿cómo puede ser? Esto es tan contagioso que no solamente revirtieron el contagio, sino que lo redujeron a cero contagio. La verdad me llama la atención poderosamente porque cero contagio en un país como China podría implicar entonces cero contagio en Europa, ¿por qué no? Dentro de 3 semanas. Claro. Pero es tan fácil de controlar entonces el virus. A mí me llama la atención. Siempre pensé que este era un virus que no mata gente, y lo sigo pensando, mata muy poca gente. Generalmente más la mediana de los muertos en Italia es de 83 años, o sea, más de la mitad de los muertos tiene más de 83. Claro. Y prácticamente el promedio de edad andaba en 70 y pico, con lo cual yo te diría, da la impresión que este virus mata gente que ya está muy enferma y que es muy mayor, y como decía un médico el otro día en la tele, si no hubiéramos tenido toda la inversión en ciencia que hubo en el mundo en los últimos 20, 30 años, estaríamos diciendo qué fuerte viene la gripe este año. No nos daríamos cuenta que es otra cepa del virus. Claro. Yo soy convencido que el mundo probablemente esté sobreactuando esto. A mí me parece que Argentina, francamente, no debería tener esta cuarentena. Me parece que Argentina tendría que tener una cuarentena para mayores de 65 años. Suiza está haciendo esto. Y a la vez permite reuniones de hasta 5 personas al mismo tiempo. Es obvio, con eso no vas a exterminar la infección. Pero es que temo que la economía empiece a matar más gente que el virus. Esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo repercute acá? Porque efectivamente acá, hoy, por ejemplo, vi negocios que hasta ayer estaban abiertos, que están cerrados. Claro. Se van apagando las fuentes de ingreso para millones de personas. Claro. Esto realmente no se puede prorrogar demasiado tiempo. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo más pensás que se puede prorrogar esta situación? Porque en algún momento nos vamos a morir por no tener con qué comprar alimentos. Claro, porque
yo creo que entre lo que no tuvieron en cuenta al decretar esta cuarentena es que Argentina no es Italia y Argentina no es España. ¿En qué sentido? En España e Italia pueden aplicar cuarentenas prolongadas porque la gente mal que mal tiene ahorros. Y porque incluso la gente la cantidad de pobres es muy inferior a la que hay en Argentina. Uno no suele ver gente tirada en la calle, como vemos prácticamente en todos lados en Argentina. Y además los sistemas de salud funcionan mejor. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a comer en Argentina a medida que no nos depositen los ingresos que tenemos, los profesionales libres a través de los honorarios? ¿Qué empresa los va a depositar si está todo cerrado? Así. Esto es algo que no pasa en otros países. En Estados Unidos te financian con $1.000 por persona, con lo cual podés comer un buen rato. En Europa y en España, en Italia, en Francia, todo el mundo tiene ahorros, con lo cual pueden consumir con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, todo el mundo tiene, acá no. Entonces, yo creo que se les fue la mano completamente y los médicos, yo siempre digo una frase, que la salud es un bien demasiado delicado como para dejarlo en manos de los médicos. Sí. Pero me parece que no solamente la salud, la economía también. O sea, de economía los médicos no entienden nada y la economía puede matar. De hecho, ha matado a millones de personas en cada crisis. Así que yo no tiraría de la piolita y empezaría a abrir esta cuarentena, para mí muy mal hecha, lo antes posible, lo antes que se pueda, aún al precio de que haya gente que se infecte e incluso gente que se muera, porque la economía va a matar más gente. O sea, la muerte la tenemos garantizada a todos, eso no hay forma de evitarlo, es un evento que nos va a ocurrir a todos lamentablemente. Sí, claro. Pero la cuestión es que la economía no empiece a ser un problema más grave que el virus, que yo creo que eso lo tenemos en breve, a medida que los sueldos no se depositen, los saldos bancarios que están conectados a tarjetas de débito no sigan cayendo, y a medida que los límites de compra en las tarjetas de crédito empiecen a operar, por más que posterguen la fecha de los vencimientos, consumir va a ser imposible. Claro. Es más, el que te está dando crédito para consumir, vamos a suponer, las tarjetas, los supermercados venden con tarjeta. Entonces vos podés ir y decir, bueno, pago en 3 cuotas, pago en 6 cuotas, pago en 1 cuota, pero pago dentro de un mes. El supermercado a su vez cobra a crédito. En el momento que el supermercado sospeche que le van a prorrogar la fecha de pago, inmediatamente empieza a cortar el crédito. Sí. Esto puede ser realmente muy complicado luego. Walter, aquí a mí me van llegando a través del WhatsApp de muchos oyentes, unos cuantos oyentes en este momento, con posturas que no son iguales. No voy a dar nombres porque, por ejemplo, tengo alguien que dice excelente, Graciano, y hay otra gente que dice que estás diciendo una barbaridad. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque no se puede tirar hoy en día contra la cuarentena, que sería la forma de que el contagio no se vuelva exponencial. Pero perdón, una pregunta. Yo te lo transmito, yo te transmito lo que me está llegando y me llega mucho más. Merkel dijo el otro día que el 70% de la población de Alemania se va a infectar. Sí. El otro día yo viralicé todo lo que pude un video del ministro de Defensa israelí donde decía que el 70% de la población mundial se va a infectar. Sí. Se va a infectar, no es cuestión de que lo quiera, no lo quiera, la cuarentena, no la cuarentena, se va a infectar igual. Yo hago una pregunta a los fanáticos de la cuarentena. Llega fin de marzo. Acá seguimos con
relativamente pocas muertes, más o menos pocas infecciones. ¿Qué hace el gobierno? ¿La prorroga la cuarentena? El gobierno va a prorrogar la Abre. cuarentena. Vamos a suponer que abre, y se abre. Si en el mundo sigue habiendo este virus, vamos a tener que continuar con la cuarentena, quiera sí o no. Sí. Salvo que la idea sea, como postulo yo, empezar a liberar la cuarentena ya mismo y mantener en cuarentena a la gente mayor de 65 años, que es la que corre riesgo de morir. Los demás no corremos riesgo de morir. Puede que nos muramos igual, pero el riesgo matemático es muy bajo. También nos podemos morir de un accidente de auto. Salimos a la calle, miramos para otro lado, nos pisan autos y la muerte es una eventualidad que nos va a ocurrir. Entonces, acá está operando el miedo a algo que va a ocurrir, quiera ser o no. Lo que hay que tratar es que todo el mundo viva lo más posible, que el promedio viva lo que se pueda más. Ahora, yo francamente creo que esta cuarentena está muy mal puesta, creo que económicamente es desastrosa y creo que si se prolonga más allá del fin de mes, los problemas empiezan a surgir por todos lados, pero por todos lados. De Bueno, hecho, ¿cómo? vos sabés que lo que estás lo que estás diciendo, lógicamente, que está llegando a unas cuantas personas y otras que no se pueden comunicar, pero es muy controvertido lo que está diciendo porque en general hay un consenso acerca de que la cuarentena está muy bien, toda la dirigencia política la ha respaldado. También se pensaba que la guerra de las Malvinas estaba bien, sí, y después la apoyó medio mundo, el golpe militar del 76, el primer mes todo el mundo cuando no se sabían los horrores que causó, mucha gente, muchísima gente pensaba que los militares venían a salvarnos, por favor, los argentinos somos así, salimos a aplaudir de los volcanes a las 9 de la noche, ¿a qué? ¿Qué aplaudimos? En Italia tienen que salir a aplaudir porque son tantos los muertos que es la forma de darse ánimo. Acá, ¿qué aplaudimos? ¿Que somos argentinos? ¿Que la bandera es celeste y blanca? ¿Qué? ¿El himno? ¿Qué? O sea, los argentinos somos muy así, de comprar todo lo que es extremo con gran facilidad y tomarlo como natural, pero esto es extremo. No, los demás países, incluso los que están en cuarentena, no tienen una cuarentena. Si hay solamente 4 muertos y no se pueden dar por la calle. 4 muertos ¿en cuánto tiempo? En semanas y semanas. O sea, no hay muertos en Argentina por este mal. Y estamos todos sin poder salir. La misma gente que me critica ahora, quiero ver qué va a hacer cuando no le depositen la plata a fin de mes. Ahí probablemente el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Ahí probablemente muchos de los que critican estos argumentos digan, este tipo estaba un poco más en lo correcto de lo que creí. Walter, y yendo, digamos, porque sí, ahí me llegan toneladas de cosas, algunos, como somos los argentinos, algunos a favor y otros en contra, pero sigamos un poquito. ¿Cómo se reanima la economía en un contexto donde la parálisis apunta a ser total? ¿Cómo está el tema de la cuarentena y está el tema de la gente que se va quedando sin ingresos? ¿Vos pensás que alcanza con esto del monotributo y estos 10.000 pesos que van a poner en el bolsillo de mucha gente el mes que viene? No alcanza, creo que hay que imitar a escala argentina lo que hace Estados Unidos. Hay que emitir en la medida que haga falta y por todo hay que abrir los bancos inmediatamente, porque si no estamos en el corralito. Los bancos cerrados es el corralito y no me vengan con que se pueden hacer transferencias y extraer dinero del cajero, porque eso también existía en el corralito. Así que si no se abren los bancos, estamos técnicamente en corralito. Esto significa que no podemos disponer de nuestro dinero, nos guste o no nos guste. Eso en medio de una cuarentena es terrible. Hay que abrir los bancos inmediatamente, poder sacar todo el dinero que haga falta, porque en medio de una emergencia necesitamos el dinero con nosotros, no en el banco. El Banco Central tiene que emitir todo lo que sea necesario y el Estado a su vez tiene que comprometerse a darle dinero a los más pobres en medida mucho mayor a lo que ayer se prometió.
hay que imitar lo que Estados Unidos hace y recordar que de la crisis del 30, los países que que mejor y más rápido salieron son los que emitieron, gastaron y devaluaron. Esos son los países que salieron. Ahora, si la gente quiere tener una moneda de oro, en el sentido de que el peso se convierta en una moneda estrella, bueno, no devaluemos, no gastemos, no emitamos, sacrifiquemos a la población y tenemos una moneda espléndida. Bueno, Walter, te voy a volver a molestar dentro de no mucho tiempo. Te agradezco muchísimo la participación de hoy, que realmente creo que nunca he tenido tanta, ¿cómo te podría decir? Tanto debate al interior de lo que es mi WhatsApp, ¿no? Con tanta gente que... Porque la gente acepta mansamente medidas como una cuarentena que da pie a un estado policíaco, porque da pie a que la policía te lleve preso porque está en la calle. La acepta mansamente, sin pensar, sin que surjan argumentos claramente. ¿Cómo es? ¿Un discurso del presidente ya no puede estar en la calle? O sea, estamos todos locos. Bueno, esto ha sido aceptado. 4 muertos y no puede estar en la calle. 4 muertos en un mes casi y no puede estar en la calle. Bueno, Vos sabés, Walter, primero te voy a decir 2 cositas, pero ya tengo que cerrar porque tengo a un próximo invitado esperando en el teléfono. Pero te voy a decir, acá hay 2 cosas. Una, por un lado, el miedo, que no es tonto, vos lo sabés, el miedo moviliza. Y por otra parte, el temor al crecimiento exponencial y a que colapse el sistema sanitario, generando una situación de catástrofe. Yo creo que esto es lo que ha movilizado al presidente. Bueno, sí, no, claro, no creas que las cosas se solucionan mágicamente. El sistema sanitario entra en crisis, no te quepa la menor duda. Ahora, ¿quiénes son los mayores impulsores de la cuarentena? El sistema sanitario, el privado, el que dice, no, yo no quiero camas ocupadas, que la gente esté en la casa. Bueno, Walter, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto y ya en poco tiempo, donde ya veremos cómo evoluciona todo este panorama, sacaremos nuevas conclusiones. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Mario. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Bueno, hemos hablado con Walter Graciano. Las polémicas que se han abierto es tremendo, porque me han llegado cantidades de WhatsApp de mucha gente que está escuchando, y la verdad que habría que hacer un cómputo, porque algunos están furiosamente en contra y otros están muy a favor, de manera que como nadie es dueño de la verdad, no podemos atribuirnos nosotros tampoco la verdad. Los invitados se explayan, dicen lo que quieren, y lógicamente que la controversia siempre es fuente de sabiduría y de nuevas verdades. Ahora tenemos en el aire a Carlos Méndez con otro tema. Carlos. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en un día muy muy caliente. Sí, estaba escuchando. Y no te imaginas la cantidad de gente que me ha mandado en forma muy controvertida. Algunos, yo te diría, unos cuantos a favor también y muchos en contra. Bueno, por estas cosas que lógicamente se vienen diciendo y lógicamente que estamos en un momento también de mucha calentura, estamos en una cuarentena con mucha calentura, podríamos decir, y nuestros ánimos se van exacerbando. Espero que podamos mantener la calma, seguir razonando con tranquilidad y abordar los temas con el mayor grado de criterio y de sabiduría. Contanos un poquito qué es lo que está pasando en Chile. Bueno, mira, yo creo que los alcaldes chilenos, en relación a la polémica recién planteada, estarían tomando partido, y creo que estarían en la situación que están en este momento, digamos, de pedir que el gobierno dictamine cordones sanitarios en sus municipios, en sus comunas, para que estén, digamos, en mayor control de este virus que se sigue expandiendo, bueno, tanto en todo el mundo, digamos, ya no es solamente podemos hablar de algunos países. Si te doy las cifras de hoy, alrededor de las 11 de la mañana,
que son los datos que se recopilan de 24 horas atrás, hay 992 casos de coronavirus en Chile, y de los cuales el 540 de ellos están concentrados en la región metropolitana, es decir, en Santiago de Chile. Y también hay 2 muertos, uno que se sumó en el día de ayer. Bueno, esa es la situación que se tiene con este virus. Yo quiero retomar, digamos, lo que veníamos charlando la semana pasada. Hace una semana atrás decíamos nosotros de que esta situación de la pandemia estaba postergando el plebiscito que estaba programado para el día 26 de abril. Y también decíamos que el Colegio Médico había convocado, el Colegio Médico de Chile había convocado a todos los partidos políticos y movimientos para analizar las situaciones de carácter sanitario y su relación con realizar un evento electoral que movilice a corto plazo, que movilizaría a toda la ciudadanía. Uh-huh. Y también dijimos que el gobierno, en relación con esta crisis, estaba retomando la conducción de la crisis, pero agreguemos que, dada la situación que venía desarrollándose en Chile de hace alrededor de 5 meses, llámese esto que estaba retomando la conducción del país, que es mucho más. Claro. Esto se ha manifestado, digamos, positivamente para el gobierno, para el presidente Piñera. Esto, digamos, no son cuestiones de simpatía, es decir, digamos, si como ven la actitud del gobierno, pero la aprobación que tenía hasta una semana atrás del 6% aumentó a este lunes, es decir, ayer aumentó al 18%. Y también el criticado ministro de Salud que está a cargo de esta situación por su rango ministerial, el doctor Jaime Mañalich, aumentó también su aprobación del 11 al 25%. Esos son los datos que hay. No obstante, en estos días, más que en la semana, han habido públicos y abiertas críticas y enfrentamientos en un sector que nosotros desde un principio de esta crisis lo colocamos en uno de los actores principales, que son los alcaldes, los equivalentes a nuestros intendentes municipales acá en Argentina, y que ellos han tenido abiertas críticas hacia el gobierno de Piñera y en particular a su ministro de Salud. Y es precisamente por las medidas que debieran tomarse, que precisamente se tomaba como ejemplo la actitud que había tomado acá el gobierno argentino de decretar, ¿no es cierto?, este estado de emergencia, y que significaba, digamos, que todo el mundo estuviéramos en nuestras residencias, en nuestros hogares. Es eso lo que pedían los alcaldes, llegándose a una situación del fin de semana recién pasado, estamos recién a martes, que un gran sector, digamos, de la población de los barrios altos, ya nos vamos a ver ese paréntesis, se había trasladado a pasar, digamos, el fin de semana, no es un fin de semana largo, sino que un fin de semana tradicional, a sus segundas viviendas que tienen en el litoral, en las playas chilenas. Entonces, eso fue significó un rechazo de los municipios del Pacífico, llámese, qué sé yo, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, es decir, todos los más al norte, La Serena, Coquimbo, un rechazo a estos, entre comillas, santiaguiños, que se habían trasladado, ¿no es cierto?, a llevar el virus. O sea, este asunto es tan grave porque yo lo dije en un principio, de los 992 contagiados, contabilizados con el coronavirus, 540 están centralizados en el sector de los barrios más acomodados de Santiago, que son Vitacura, Barnechea, Las Condes y Providencia. Y precisamente son aquellos sectores que tienen las críticas, digamos, de los alcaldes y que dicen de que tienen situaciones de mayor contención de los problemas sanitarios por su comodidad, que tienen acceso
a la medicina privada y comodidad en sus hogares y que están en cuarentena, que se movilizan y que han expandido, o sea, no es que es una metáfora. Específicamente el mismo ministro de Salud, Javier Mañalich, tuvo un conato, digamos, con el colegio San George, de que están en este colegio, que fue donde comenzó esta situación, digamos, por los viajes que realizan los alumnos, padres, etcétera, en el exterior, que obviamente trajeron el virus a Santiago, y después se fue expandiendo por el resto de Santiago y del país. Más aún, y cuando hablo de los alcaldes, Mario, estoy hablando de los alcaldes oficialistas, son los alcaldes de la UDI, de Renovación Nacional, fundamentalmente los que están en esta pelea contra el gobierno. O sea, el mismo alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien fuera candidato presidencial hace algunos años en contra que perdió con Ricardo Lagos en el año enero de 2000, lo dice gráficamente. Si aquí hay 540 contagiados, hay 3.000, digamos, que están, digamos, latentes en la población, y les pidió, digamos, a sus vecinos, que son de barrio acomodado, de que cesen el personal doméstico que venga a atender a su residencia, y que esos personal de servicio que viene a su vivienda es gente que se traslada de los barrios populares de Santiago. Por lo tanto, es obvio, digamos, que en ese traslado por vía, sea por bus, micro o metro, que se contrae el contagio, digamos, desde aquellos sectores acomodados, y eso ha sucedido. O sea, esto no es una suposición, sí es lo que ha acontecido, y hay reiterados ejemplos al respecto. Bueno, entonces, te pregunto por otra cosa. La movilización popular, desde ya que virtualmente no existe en este momento. Bueno, mira... que fue un actor... Recordamos el temor que se tenía, que marzo iba a ser terrible, sí, que marzo todo lo que iba a acontecer. Bueno, todo esto se ha aminorado, pero han ocurrido otros hechos que sea, como nosotros estamos siendo testigos, Mario, cómo digamos el río o los ríos van cambiando de curso, y por lo tanto los actores sociales lo están haciendo. O sea, decía anteriormente que el colegio médico, o sea, un colegio, una corporación, citó a todos los partidos políticos y movimientos para analizar este tema, para postergar el plebiscito. Bueno, claro, todos asistieron y llegaron a un acuerdo muy, muy importante, porque... si en un principio en la programación de este proceso plebiscitario solamente había tomado el concurso de 10 partidos políticos con representación parlamentaria, esta vez son 15 partidos políticos los que participaron en este acuerdo y en este proyecto de ley para postergar ¿cómo se llama?, el plebiscito, que esto se hizo en el día de ayer, ya se obtuvo en el Senado, por 30 votos contra una abstención, de postergar el plebiscito para el 25 de octubre, y además el calendario electoral implicaría para el 29 de noviembre las primarias de los alcaldes, y el 11 de abril del próximo año 2021 la elección de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Bueno, aquí, por ejemplo, se sumó, no voy a nombrar a todos los partidos, pero se sumaron quienes no habían compartido el acuerdo, digamos, que se había dicho que se había hecho, digamos, entre gallo y medianoche. Se agregó el Partido Humanista, el PRO, el Partido Regionalista Verde Social y el Partido Comunista. O sea, ahora esto es un segundo hecho que ratifica el proceso electoral. Primero, lo habíamos dicho, con la ley de paridad de género, sí, que ocurrió un par de semanas atrás, y ahora, digamos, con esta ratificación o reprogramación del proceso electoral donde participaron todos los partidos. O sea, hoy día ya no se cuestiona en absoluto este proceso electoral
y se piensa entonces llevarlo por el mejor camino. Bueno, ese es un hecho, pero quiero agregar... Rápido, porque tengo a Daniel que está esperando en línea. Inmediatamente, mira, si eso nosotros lo podríamos interpretar como una suerte de parlamentarismo, ahora tendríamos que agregar, digamos, una suerte de cogobierno, porque esta acción de los alcaldes y del colegio el colegio médico significó, digamos, que el gobierno, más bien el ministro del Interior en este caso, convocó a una mesa social COVID-19 donde participaron, digamos, las 3 asociaciones municipales de Chile, el colegio médico con su presidenta, que es un personaje que vamos a tener que comentar en otro momento, tal vez si no tenemos tiempo, Isquia Siche Pastén, una doctora de 31 años, y otro personaje es Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, y además en esa reunión estuvieron presentes el ex presidente del Colegio Médico y los rectores de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, todo esto también obviamente el ministro de Salud, y presidido por el ministro del Interior, Gonzalo Blume. Precisamente en este momento esta comisión, esta mesa social está reunida, se va a reunir martes y viernes, y van a agregar, en las próximas reuniones van a incorporar a los profesores, a los gremios de la salud y muy probablemente también a la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, Carlos, te agradezco mucho por este informe, como el de todas las semanas. Y nos estamos encontrando la semana próxima. Muy bien, Mario. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Chau, chau. ¿Lo tenemos a Daniel ahí? ¿Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, acá, disfrutando del programa que se ha puesto muy interesante. Sí, por sí. De alguna manera, ¿no? Bueno, no, lógicamente que hay fuertes cuestionamientos a el planteo del exceso que representa la cuarentena, que es lo que ha planteado Walter Graciano. Es una opinión, lógicamente. Sí, y en principio yo creo que tiene el valor, porque yo venía pensando, la verdad, en un sentido opuesto, pero me parece que tiene el valor de poder, en una situación tan crítica, tener la mente lo suficientemente abierta como para ver todos los costados de la situación. Y me parece que desde ese punto de vista aporta, ¿sí? Aporta una mirada que no hay que dejar de tenerla en cuenta. Porque tampoco, digamos, tenemos una saturación de datos en este momento, y una saturación de información, pero no tenemos, nos faltan certezas y nos faltan claridad en los datos, ¿no? Porque todo el mundo habla del aplanamiento de la curva, ¿sí? Pero el aplanamiento de la curva parecería ser que implica que finalmente todos vamos a terminar contagiados, ¿verdad? Sí. Porque la cuarentena no puede ser interminable, algún día va a terminar, ¿sí? Y si el virus sigue circulando en la sociedad, el proceso de reproducción del virus seguirá. O alguien debería explicar, ¿sí?, científicamente, cuál es el proceso del virus, cuándo desaparece, cómo desaparece, ¿sí? Cosa que por lo menos yo no tengo claro. Lo que sí tengo claro es que si no producimos alimentos y los distribuimos, nos terminamos muriendo. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, mirá, a mí me llegó críticas muy fuertes, ¿sí? Y también mucha gente me mandó a favor. Si yo distinguiera, tendría que hacer comentarios que no vienen al caso. Yo creo que lo importante en una democracia es poder... yo tengo mi opinión y yo respaldo la postura que asumió el presidente de la Nación. Hice una nota de cómo ver esto desde la política, pero no tendría nunca la soberbia de decir que conozco el futuro, que conozco cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y me parece bien las voces disonantes, bien disonantes, que ponen una alarma y dicen, ojo, porque también hay una luz roja en la medida en que la cuarentena se prorrogue más allá de lo indicado,
y me parece que no es incorrecto que alguien lo diga, lo señale, y lógicamente entra dentro del paquete de elementos que hay que evaluar a la hora de tomar una decisión, que es lo que se entiende el gobierno. Por eso tiene no un ministerio, sino que tiene muchos ministerios, para que cada ministerio le diga, mirá, esto tiene en el balance positivo y negativo, tiene debe y tiene haber, tiene blanco y tiene negro, y en el balance general, lógicamente, viene la resolución de la política. Ahora, quien se especializa en la economía te puede alertar, miren, que esto también puede caer en una situación de sumo riesgo en no mucho tiempo. Y como me consta de que hay mucha gente que puede entrar en una zona de sumo riesgo, si esto no se corrige, evidentemente tengo que tener la cabeza abierta como para evaluar todos los elementos y no solamente los que a mí se me ocurren. Yo creo que la intervención de Walter Graciano ha sido realmente interesante. Muy polémica. Ha dicho cosas que me parece, más allá del tema de la cuarentena, que es un tema, digamos, que tiene distintas aristas. Yo coincido con vos, en principio estamos todos de acuerdo, o estoy yo de acuerdo también en que estoy en mi casa haciendo la cuarentena, y tengo mis temores también, pero es muy interesante lo que señaló, dos cosas que señaló. Bueno, una, que vos la marcaste con claridad, el rol del Estado, ¿no? Cómo después de esto tenemos que repensar el rol del Estado, que sin lugar a dudas tiene un papel central en la modernidad y en los próximos años. Y el otro tema que es más de coyuntura, pero también que me parece que es muy importante, que hay que emitir, que no se sale de esto sin emitir y sin generar dinero, y gastar dinero en los bolsillos de la gente, que también el gobierno va por ese lado, ¿sí? Pero no sabemos todavía cómo lo va a terminar de implementar, porque no es fácil en una población que no está íntegramente bancarizada, ¿sí? Y también va a haber que repensar el rol de los bancos, que es un rol estratégico, que hasta ahora sirvieron para calamidad del pueblo argentino, y habrá que ver cómo transformamos eso en otra cosa, ¿sí? Correcto. Así que me parece que bienvenida la polémica en estos temas. Yo pensaba hablar de un tema un poco más, no te digo más bucólico, pero que también me está sonando en estos días, que es cómo estamos percibiendo el tiempo y cómo está cambiando nuestra percepción del tiempo con esta cuarentena, y cómo y junto al tiempo nuestra vida, ¿viste? La vida misma, ¿no? Así es. Bueno, pero eso va a quedar para la próxima porque los minutos se han ido, Daniel, y ya tenemos que cerrar. Bueno, y tengo que entregar el programa. Bueno, muy bien, y un poco de música española no va a venir mal para pasar la tarde. Bueno, vamos a ver qué pasa con Paco Rodríguez y España en el recuerdo, y nos estamos despidiendo de este programa bien polémico, bien lindo. Lógicamente que no metemos las polémicas acá adentro simplemente porque es el modus operandi de este programa desde el primer día. Aquí los invitados dicen lo que quieren y también pueden opinar los que escuchan el programa si lo que dicen coinciden, disienten en forma total o absoluta. En definitiva, estamos en un proceso marcado por la incertidumbre, y la incertidumbre tiene que estar acompañada de la humildad y no de la soberbia. Los dejo y nos estamos encontrando el lunes de la semana próxima aquí en Radio La Luna, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Chau, hasta el lunes próximo.